Bien, me pidieron que diera una serie de charlas acerca de las cuestiones de las religiones, la relación de nosotros para con otras religiones, inclusive otras denominaciones cristianas. Entonces, les explico brevemente cómo va a ser el esquema de las tres charlas. La primera, pues vamos a conocer propiamente los fundamentos de la nuestra, porque si no sabemos en dónde estamos parados, en cómo nos vamos a poder relacionar, en qué tiene que ver un católico con un budista, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? En la segunda charla va a ser, vamos a entrar en diálogo con las religiones no cristianas. Y la tercera con las denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes, ortodoxos, lo que sea. Entonces, lo primero, vamos a tratar de ir como a la raíz del cristianismo, ¿verdad? De nuestra fe. Y entonces quisiera comenzar poniendo, hay varios esquemas en donde han encerrado el cristianismo a nuestra iglesia. Y voy a mencionar solamente tres, al menos de las tres que considero de las más dañinas, porque a veces uno no identifica que verdaderamente eso no es la iglesia. La primera es cuando uno cree que la iglesia es un lugar o una institución o una escuelita para enseñar a la gente a ser bueno. Eso no es la iglesia católica. La iglesia católica no es un lugar en donde tú vienes a aprender a ser bueno. No es eso. Si fuera eso, entonces ya empezaríamos a decir, en la iglesia católica, si la meta es ser bueno, el único lugar donde tú puedes ser bueno ¿es la iglesia católica? No. Entonces, ya estaríamos un poquito contradiciendo. Entonces, ¿qué diferencia está en ser católico y en otra parte en donde también puedo ser bueno? Entonces, la primera cuestión es, la iglesia católica no es un lugar, no es como una escuelita en donde vas a aprender a ser bueno. Eso no es la iglesia católica. Segundo, la iglesia católica no es una, y esto se lo voy a robar al Papa Francisco porque lo ha mencionado muchísimo, no es una ONG. ¿Qué es una ONG? Pues una ONG, UNICEF, hay varios institutos y varias corporaciones que ayudan, no sé, en África, ya sea en alimento o servicios médicos. Y la iglesia no es eso, tampoco es una ONG. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo voy a hacer una misión, llámenle misión entre comillas, a mí no me gustaría llamarle misiones esas, pero bueno, si yo hago una misión con la UNICEF y vamos, no sé, a Kenia a ayudar a los niños que no tienen nada de qué comer, y yo voy con la UNICEF, a la UNICEF lo único que le va a importar es que haga el trabajo concretamente de darle la comida a ese niño. A la UNICEF no le importa si después de darle la comida al niño, yo voy y me acuesto con mi novia. O miento. O ya que me regrese, yo vivo con lujos acá. A él no le interesa. En cambio, la caridad cristiana sí tiene que ver con esto. Tú no puedes darle a un niño de comer y tú vivir con lujos. No son palabras mías, son de Papa Francisco, Tú no puedes despegar el dolor de tu hermano con el estilo tuyo de vida. Entonces, la siguiente es, la iglesia no es una ONG. La iglesia no está como para ayudar a los pobrecitos, que lo hace, pero no es la finalidad. La finalidad, un católico, y volvemos a lo mismo, ¿la iglesia católica es la única que ayuda a alimentar a niños pobres? No. Hay otras iglesias, las otras religiones también hacen eso. Inclusive corporaciones que no tienen nada que ver con la fe, con ningún tipo de religiosidad. Entonces, la iglesia no es un lugar en donde vienes a aprender a ser buenecito, primera. La iglesia no es una ONG donde va a ser voluntariado. De hecho, a mí me gusta hacer esa diferencia, porque cuando haces verdaderamente caridad cristiana no haces voluntariado, haces apostolado, que es diferente. Y tercera, hay muchos más, pero la verdad que me voy a tener que ir muy rápido con esto.
Y la tercera, la iglesia no es un lugar como para despegar los pies y elevarte como un globito hacia el cielo espiritualmente. No es un espiritualismo. Es decir, muchos pueden llegar a la iglesia porque necesitan sentirse bien. Por eso las iglesias, por ejemplo, protestantes, ya hablaremos en la tercera charla de eso, pero tienen tanto impacto. Porque es evidente que si la meta es sentirse bonito, sentirse bien, sentirse motivado, sentirse que el Espíritu Santo entra por dentro de ti y un calor, esa experiencia la puedes tener en una iglesia protestante. Pero esa es la meta. Y llegamos dentro de la iglesia, por ejemplo, hay dos polos que el Papa, hablando a los obispos en Brasil, fue muy duro. El diálogo yo sé que es complicado para un laico, porque usó más un lenguaje más técnico. Pero si ustedes agarran esa charla y se la ponen a su sacerdote o a su obispo, él sí la va a entender. Y cortó cabezas ahí durísimo. Porque curiosamente toca esos dos puntos. Agarró a los que quieren rebajar a la iglesia católica, la quieren rebajar a un simple actividad social. Hay una teología que se llama la teología de la liberación. Y es eso. Vamos a rescatar, a liberar a los pobres. Y es como un tipo de comunismo, pero con fe, más o menos. Que está condenado por la iglesia. Pero también yo me he encontrado, y también el Papa la criticó en esa parte, hay gente que, por ejemplo, las dos partes tienen cosas rescatables, estos dos extremos. Ya estoy hablando dentro de la propia iglesia. Hay gente que guarda tanto lo espiritual en la iglesia, por ejemplo, el sentido de lo sagrado en la liturgia. Yo voto por eso. Preferiría que la liturgia guardara sus momentos de silencio, que la música verdaderamente fuera litúrgica y no un concierto, no un show. Muchos tipos de esas cosas. Pero mucha esta gente se mete tan espiritual, basta si quieres hasta misa en latín, pero se puede escandalizar si cae, que es grave, que caiga por negligencia un pedacito de hostia consagrada en el suelo, y eso le duele, pero no le duele a su hermano que está afuera sin comer. Hay una tendencia también a ser personas muy católicas, muy espirituales, a ver demasiado de teología, de liturgia, de todo eso, pero totalmente desarraigado del sufrimiento. Cristo está ahí, pero también Cristo en el sufriente, el doliente. Entonces, resumen, les digo, podría mencionar más, pero quedémonos. La iglesia no es un lugar para aprender a ser buenos, no. Ahorita voy a explicar por qué. La iglesia no es una ONG, no es un lugar en donde tenga que ser voluntariado. Y la iglesia tampoco es un lugar espiritualista, sensibilista, como místico nada más. Nosotros llevamos una mística, pero está enraizada a una coherencia. Entonces, ahora bien, para entender entonces qué es el cristianismo, pues tengo que hacer el primer paso para ser cristiano. ¿Cómo comenzaron los primeros cristianos a ser cristianos? Empezaban a hacer, no sé, un curso de catequesis, porque para ser católico tienes que estar bautizado. Entonces es decir, si tú no fueras católico y a alguien de aquí le preguntas, ¿qué necesito hacer para ser católico? Alguien puede decir, bueno, pues empieza por bautizarte. A eso le llaman una pastoral sacramental, comienza por los sacramentos. Pero ojo, la iglesia de los primeros siglos, inclusive esta, nada más que la tenemos un poco viciada, no comenzaba así. La iglesia comenzaba con un anuncio previo a los sacramentos. Antes de hablarles de este anuncio, voy a poner el terreno para que me entiendan bien. Usualmente, ¿para qué en general, para qué uno cree vagamente que sirve una religión? Una religión, pues inclusive ya las mencioné, la mayoría de gente, inclusive atea, puede decir, bueno, yo no creo en Dios, y a menos de que no sea un anticatólico, te puede decir un ateo, yo no creo en Dios, pero bueno, si te sirve a ti, si yendo a la iglesia católica eres bueno, una persona honesta y todo eso, pues adelante. Se ha llegado a la conclusión que las religiones son buenas tanto cuanto te ayudan a ser bueno.
un buen ciudadano, mientras sea eso, pues listo. Pero nosotros nos encontramos con un problema ya no solamente en ser buenos, sino la meta del cristianismo es ser santo. Por eso, si tú me dices la iglesia es una escuela para la santidad, ahí sí. Pero para ser buenos no, porque para ser buenos ni siquiera necesitas creer en Dios. Pero aún para ser buenos nos encontramos con un problema todos. Sea musulmán, ateo, agnóstico, budista, católico, etc. Hay una realidad marcada en nuestra existencia llamada pecado. Díganme, ¿quién no está sujeto a tentaciones? ¿Quién no está sujeto a pecado? No voy a decir nombres, ¿verdad? Bueno, y no los digan, por favor, para que no quede grabado. El mejor futbolista del mundo, con todas sus capacidades, con todos sus talentos, ya embarazó a la novia. No está ni casado. Es un genio para el fútbol, pero su genialidad para el fútbol no le alcanza para no pecar. El que es un genio, en paz descanse, de la tecnología, inventó aparatos que nosotros ya los usamos, pero es increíble que este hombre haya tenido esta creatividad. Y sin embargo, los que lo conocen, vivía amargado, en una competencia con la otra empresa, tenía unos arranques de carácter que humillaba a su gente. Su creatividad, genial, no le alcanza para no pecar. Empresarios, aquí te proponen, sobre todo aquí en los Estados Unidos, como si fuera la meta de la vida. Sé exitoso, el sueño americano. Curiosamente, la desgracia económica que estamos pasando a nivel planetario, ¿quién la ha originado? Los exitosos, banqueros, profesionales, que se están viendo el ombligo, y por eso el rico cada vez es más rico y el pobre más pobre. 3/4 de la población viven por debajo de la pobreza. Es decir, 3 rebanadas del pastel se la está comiendo uno, y uno se está comiendo, y una rebanada del pastel se la están comiendo 3. Así estamos. ¿Y eso quién lo originó? Curiosamente los exitosos. Pero con todo su éxito, con todos sus doctorados, no evitan pecar. Es decir, aquí menciono algo de San Pablo que decía: hago el mal que no quiero, y el bien que quiero no lo puedo hacer, desdichado de mí. Pareciera como que tengo una ley de muerte dentro de mí. Entonces, para comenzar a ver el aspecto de la religiosidad, tenemos que partir de eso. Porque usualmente mucha gente, no vamos a decir si es bueno o si es malo, pero eso lo llaman juicios descriptivos. Aquí yo no me estoy poniendo que si es bueno o malo, simplemente describiendo la realidad. Mucha gente, su primer encuentro con una iglesia o con una religión fue después de que metió la pata durísimo. No sé, hizo malas decisiones y se divorció, y el divorcio ya la tiene una depresión. O puede ser que se le murió su papá o su mamá. O que o que le pegó cáncer. Es decir, experimentamos en nosotros que hay como una tendencia a la muerte en el ser humano. Física, nosotros no vamos viviendo más, nos vamos muriendo más. Hoy voy a salir de aquí con 30 minutos menos de vida. Nosotros vamos de bajada en este sentido. Y entonces, dice San Pablo, que el demonio se ha aprovechado de eso, porque por miedo a la muerte es que comenzamos a pecar. Díganme si o no. ¿Por qué se divorcia una persona usualmente? Porque no quieres que la otra persona te mate, ya sea físicamente o emocionalmente o espiritualmente. Te está dañando. Yo no quiero que me estés dañando. ¿Por qué pega tanto? Lo voy a mencionar un poquito ya en la tercera plática. ¿Por qué pega tanto en los protestantes esta típica teología que no es católica? Y desafortunadamente he escuchado a más de un católico predicarla. La mentada teología de la abundancia. Dios te quiere abundante, abundante en salud, abundante en dinero, abundante en empresas, abundante.
¿Qué hay atrás de la abundancia? Un temor a no tener. Pero curiosamente, si tu temor de morir es por una persona, es que esa persona también está igual de defectuosa que tú. Está herida por el pecado original. Nuestra naturaleza está herida. Hace el mal que no quiere y el bien que quiere no lo puede hacer. Ya no digamos si son las cosas. Las cosas te las pueden robar, te las pueden quitar. A mí me gusta siempre hacer una pregunta muy básica para el cristianismo. Es, ¿hay algo o alguien que si lo pierdes te devastarías? No me contesten, contéstense ustedes mismos. ¿Hay algo o alguien que si lo pierdes te devastarías? Si hay algo, eso es tu Dios. Así de claro. Si se muere tu mamá y te devastas, tu mamá era tu Dios. Si ahorita sales y te robaron el carro y te devastas, tu carro es tu Dios. Porque tu naturaleza que está herida corre para encontrar soluciones en donde pueda descansar y encontrar una aparente vida. Esta tendencia que estoy viendo de que voy muriendo en muchos sentidos, necesito algo que me dé vida. Pero desafortunadamente nos damos cuenta que eso es lo que hace el pecado, engañarnos con la tentación, y ninguna tentación es mala, ninguna tentación es fea, ninguna tentación apesta, porque la cuestión es esto. Mira, tú que vienes con un temor a la muerte, al sufrimiento, al dolor, busca aquí vida, y aquí la vas a encontrar. ¿Por qué estoy describiendo esta parte? Porque esa es la raíz de cualquier, en esencia, de cualquier, al menos actualmente, de cualquier persona que se acerque a una religión. Nadie se va a acercar y va a ser fiel a una fe porque se le pega la gana. No, pues no tengo nada que hacer, pues ya. Y si es así, basta que, por ejemplo, si es aquí en la Iglesia Católica, que el sacerdote le haga mal la cara, el siguiente fin de semana no lo tenemos aquí ya. Basta que alguien haga un escándalo, el siguiente fin de semana ya no lo tenemos acá. Es decir, vamos a poniendo, cualquier religión, siendo muy honestos, es un ser humano que descubre que lleva la muerte dentro. Muerte espiritual porque hace el mal que no quiere y el bien que quiere no lo puede hacer. Muerte emocional, ¿por qué? Porque se da cuenta que sus emociones, en todo lo que le rodea, eso que se rodea se acaba, se echa a perder. Si tus emociones están en una mujer, esa mujer se puede morir, o no se muere y se va con otro. Y muerte física, tú te estás muriendo. Nosotros nos estamos muriendo físicamente. Es decir, por eso hay filósofos en el pasado que le llaman los filósofos existencialistas, que llegaron a esa conclusión. La vida no tiene sentido. Porque para cualquier área que tú veas de tu vida, tú llevas muerte. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Si tú penetras más, te das cuenta que llevas muerte. Por eso muchos lo único que tratan de anestesiar eso, no darse cuenta. No quiero ver que me estoy muriendo en ninguno de estos tres niveles. Y si para eso me ayuda una religión, pues voy a entrarle, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Es que la raíz de todo esto, obviamente, es esta muerte que no está en nosotros poderla quitar. ¿Cuál es como la raíz de esta muerte principalmente? La dice San Pablo en la 2 de Corintios, en el capítulo 5. Dice San Pablo, chequen esta frase, que si entendemos esto, ya ahorita el resto de la charla viene más sencillo. Esta es la clave. Dice San Pablo, Cristo murió por todos, para que los que vivimos, nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. ¿Qué está diciendo San Pablo? Esto es grave lo que está diciendo, porque uno lo escucha en la misa y una doctrina más, pero ponlo en coherencia esto, y esto es grave lo que está diciendo San Pablo.
¿Qué está diciendo? Vamos a desmenuzar rapidita esta cita bíblica. San Pablo dice, primero, Cristo murió. Cristo, nosotros lo consideramos Dios. Es decir, Dios tenía, para que se haya atrevido a morir, tendría que haber sido una causa fuerte. O sea, para que Dios muera por algo, eso por lo que muere tiene que ser muy serio. No puede ser cualquier cosita, tiene que ser muy serio. ¿Y qué dice? Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos. En resumen, ¿qué está diciendo San Pablo? Que la raíz de esa muerte es que el hombre en todo se busca a sí mismo. En todo se busca a sí mismo. Tú te vas a devastar porque se te va tu mamá, no tanto por ella, porque si ya tú no la tienes a ella. Tú te devastas porque te robaron el carro, porque era tu carro. Te estás mirando a ti mismo. Ojo, no solamente en aspectos de pecado. El que se busca a sí mismo, hasta en las cosas buenas, está condenado a la muerte. Porque ese es el cáncer que vino precisamente a quitar Jesús con su muerte. No vivir para sí mismos. Lo voy a poner en palabras del Papa Francisco. La iglesia no puede ser autorreferencial, mirarse a sí misma. No. La iglesia, en este caso el Papa le dijo a los obispos, tiene que tener ojos solamente para dos objetivos. Cristo en el centro y Cristo en el pueblo, en la iglesia, empezando principalmente por los más necesitados. Un cristiano no se puede ver a sí mismo, no se puede buscar a sí mismo. Tanto que, ¿cuál es el requisito para ser realmente cristiano? ¿Bautizarse? Eso ya viene por consecuencia, pero nuevamente lo que quiero es ir a la raíz. Porque si no entendemos esto, no vamos a ver que realmente nos hace la diferencia. Porque de alguna manera, aunque no le llamen sacramentos, otras religiones tienen un tipo de sacramentalidad. Cualquier cosa, por eso es tan común, quizá muchos han escuchado eso, de que se suele decir que en realidad el Dios de todas las religiones es el mismo. Que todas las iglesias en realidad da la misma. ¿Por qué? Porque el objetivo es ser buenecito, medio anestesiarte esta muerte que traes dentro. ¿Pero qué dice Jesús? Jesús dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que no se busque a sí mismo. Otra traducción, que se vacíe de sí mismo. Otra traducción, que se humille a sí mismo. Tome su cruz y me siga. ¿Por qué la cruz desespera a una persona? Porque todavía no se niega a sí mismo. ¿Por qué no puedes soportar que se te haya muerto tu mamá? ¿Por qué no puedes cargar con esa cruz? Porque te buscas a ti mismo en ella. ¿Por qué no puedes soportar que te roben el carro? Porque te buscas en tu carro. Y entonces, aquí empieza la cuestión. Dice San Pablo, cuando te das cuenta que llevamos muerte adentro, ¿cuál es la solución? Pues, ¿quién me puede dar vida? Entonces te salen tantas religiones, tantos movimientos que ni siquiera son religiosos. Ahorita se dan mucha fama pseudo-religiosos como la esotería, la superstición. Otros se van quizá por el aspecto de la ciencia, otros por la psicología. Pero ¿qué hay detrás de eso? Atrás es un ser humano diciendo, necesito vida. Pero ¿cuál es la frustración? Que muchas veces cuando vas atrás de allá, o del materialismo, o de cualquier cosa, te das cuenta que eso no alcanza. Entonces, la religión verdadera, si la podemos resumir, es aquella que te da vida eterna. Esa es la clave. La pregunta que vamos a hacernos, sobre todo más en las siguientes charlas, es ¿en dónde hay vida eterna? Porque hay muchas religiones, verdaderamente te ayudan en muchos sentidos, pero al final te dan vida eterna, que es el problema de la situación del ser humano. Te dan vida eterna. Y entonces así, ahora sí brincamos un poquito al aspecto del bautismo. Porque cuando te bautizaron, si se hizo bien el rito,
Le preguntó el sacerdote a tus papás y a los padrinos, ¿qué quieren para Juanito? Se dicen, el bautismo. ¿Y qué les da el bautismo? Curiosamente tendrán que haber respondido, vida eterna. Vida eterna. ¿Cómo viene esa vida? ¿Cómo viene esa clave de esa vida eterna? Pues San Pablo empieza diciendo que Cristo ha querido salvar, Cristo ha querido dar esa vida por la necedad de la predicación. La necedad de la predicación. Esa es la traducción normal que hemos escuchado. Pero ¿qué hay verdaderamente detrás de eso? Cuando nos vamos al griego, San Pablo dice, Cristo nos ha querido salvar, nos ha querido dar esta vida a través de la necedad del kerygma, es la palabra en griego, del kerygma. ¿Y qué es el kerygma? El kerygma es un anuncio, es una noticia. Y aquí, hagan de cuenta que antes todo lo que he dicho fue un tema, fue una conferencia, punto. Lo que voy a decir ahorita es algo que no es una clase, no es una conferencia. Voy a dar el anuncio del kerygma, y el kerygma, ese anuncio, tiene el poder de hacer el efecto en el que lo escucha si lo recibe. Si yo voy predicando el kerygma y tú aceptas eso, tú recibes esa gracia de que el Espíritu Santo, claro, si estás bautizado, te confirme dentro la victoria de esa vida sobre esa muerte que llevas. Y que puedas decir después como San Pablo, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? La persecución, la desnudez, el hambre, en todo eso venzo. Soy romántico, pero en realidad apliquémoslo. Ahorita creemos que somos católicos, pero quizá a más de uno, la desnudez, si te llega la pobreza radical, a ti sí te tira la fe. Quizás si te empiezan a perseguir, quizás sí te tira la fe. Si te llega la enfermedad, quizás sí te tiran la fe. Es decir, para llegar a ese grado de fidelidad, necesitas esa vida eterna. Esa vida eterna. Y esa vida eterna Cristo la ha querido dar a través del anuncio del kerygma. ¿Y qué es el anuncio del kerygma? ¿Cuál es esa noticia? Sencilla. Cristo ha vencido a la muerte, ha pagado por tus pecados, y te llama a configurarte con Él, en el sentido de ser otro Cristo. Lo que decía San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Esa es la noticia. La noticia principal es, Cristo ha muerto y resucitado, obviamente, porque lo dice nuevamente la cita que les acabo de decir de Corintios, Cristo murió por todos para que ya no vivamos, para que los que viven ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. Entonces, ahora, esta noticia, para que se haga activa, es, no me respondan, ¿tú crees verdaderamente que Cristo murió por tus pecados? No intelectualmente, ¿tú aceptas? Porque ese es el primer paso para recibir la gracia. Para empezar a recibir vida eterna, tienes que creer. Por eso el aspecto de la fe es fundamental en esto. ¿Tú crees? Tú dices, no. Pues bueno, sigue viniendo, que no vas para ningún lado. O cuando creas, ven y regresa. Si tú dices, sí creo, entonces lo siguiente, te toca darle los pecados a Cristo. Porque alguien tiene que pagar por esa muerte que tú llevas y que tú has engendrado. No puede entrar la vida si no sale la muerte. Vida y muerte no se besan. Todos llevamos una muerte porque estamos heridos por el pecado original. Para que empiece a entrar esa vida eterna en ti, necesitas rechazar esa muerte llamada pecado. Señor, yo sé que no soy capaz de quitarme esto, porque todos pecamos, pero tú no puedes hacer una sola acción que perdone tu pecado, una sola. Porque decían los padres de la iglesia, los primeros santos de los primeros siglos, que el perdón, la ofensa del pecado, o cualquier ofensa en realidad, es del tamaño del ofendido. Si yo pateo una hormiga, mi ofensa tiene nivel de hormiga. ¿Qué es el pecado? Es un rechazo a Dios.
De ese tamaño es la falta. ¿La puedes pagar? No. Nadie puede hacer, no, acabo de pecar terriblemente, mañana le voy a dar comidita a los pobres para que Dios me lo perdone. Nada absolutamente tú puedes hacer para perdonar un solo de tus pecados, nada. Porque el tamaño de la ofensa es el tamaño del ofendido, y es Dios. Por lo tanto, Dios es el que tiene que perdonarte. Y es exactamente lo que hace. Para entender esto de este anuncio del querigma, se lo voy a poner un ejemplito más sencillo. Imagínense a una persona que se esforzó mucho, trabajó, se casó, tiene su familia, seguía trabajando para poder tener una casa, su casa y tener su patrimonio. Y de pronto su mejor amigo cae en una crisis terrible, económica. Y entonces este que trabajó todo para su familia, para llevar una mejor vida, eso que ahorró se lo da a este amigo. Le dice, toma, y no me lo pagues. Oye, pero esto es tu herencia. Vamos a ir, atrás de ese dinero está toda tu vida. Toda tu vida, no importa, te lo doy. Porque no tienes nada. No puedes empezar de nada, no tienes nada. Yo te doy todo lo mío. Atrás de este dinero va mi vida entera, pero te lo doy y gratis. Pero ¿qué pasa? Que esta persona con ese dinero, entonces empieza a comprar chocolates y flores y empieza a enamorar a la esposa de su amigo. Y se la lleva, se la quita. Y no solamente se la quita, sino se la mata. Después se la mata. Llegan los policías, lo arrestan, obviamente, pena de muerte. Imaginémonos las penas de muerte antiguas, no sé, en la silla eléctrica, y entonces ahí lo van a sentar, ya están sentados para ejecutar la pena de muerte, y de pronto a esa persona le dicen, ¿sabes qué? No te vamos a matar, alguien ya pagó por tu falta. ¿Cómo se sentirían? En el último instante donde vas a pagar y que tú sabes que eres justo, porque ¿quién puede pecar y después decir, no quiero los resultados del pecado? Me dijo, si tú pecaste, mínimo acepta que eso es lo que te mereces, el fruto del pecado, que es la muerte, dice la Escritura. Entonces, imagínate cómo será esa noticia, porque estamos hablando de esa noticia del querigma, de ese anuncio. Es como volver a vivir. Decirle, tú justamente tendrías que ser electrocutado en esta silla. Y en este momento te avisan que has quedado libre. No solamente no te vamos a matar, sino tienes la libertad. Pero ¿qué pasa si todavía te informan? Porque la falta por justicia se tiene que pagar. Los platos rotos se tienen que pagar por justicia. Entonces, si yo no estoy pagando, ¿quién paga? Y te enteras que es precisamente tu amigo que se pone en la silla. A ese del cual recibiste todo el dinero, a ese del cual le robaste la mujer, a ese del cual se la mataste, ese viene y ocupa tu lugar. Esa es la dimensión del cristianismo muy mal explicada, porque este misterio rebasa. Entonces, cuando te das cuenta, el anuncio del querigma es eso. Para que empieces a ser cristiano, tienes que creer que Cristo ha muerto y resucitado por tu pecado. Y tienes que dejar tu pecado, porque no lo puedes perdonar tú mismo. Si no se lo quieres dar, seguirás en la misma muerte, en camino y rumbo a la muerte. Entonces, vamos nuevamente haciendo la recopilación. 1, creo. 2, Señor, ok, te doy mi pecado. Reconozco que este camino no va para bien. 3, tengo que comenzar a vivir como tú. Y aquí Jesús nos dice la clave. ¿Cuál fue el único mandamiento que Jesús nos dejó? El único, que resume todos. ¿Cuál fue?
El mandamiento único que dejó Jesús. Por favor, que alguien lo diga, porque si no me cuelgo. ¿Cómo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. No, ese es parte de los mandamientos. Él resumió todos los mandamientos en un solo pecado. En un solo mandamiento. Amar a tu prójimo. Sí, yo les dejo, y este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros. ¿Nada más? Como yo los he amado. Tercer paso que tendría que ser un cristiano. Amar como Jesús ama. Pero ya para eso, Dios te ha dado vida eterna. ¿Y qué es amar como Jesús ama? Es amar en la dimensión de la cruz. Porque si nos está diciendo que hay que amar como Él nos amó, tenemos que amar en la dimensión de la cruz. Y aquí viene realmente uno de los signos que tú vas a ver. Y tú me vas a decir si alguna religión tú puedes encontrar esto. Comenzando por nosotros. Tristemente vamos a decir en muchas cosas que no. Miren, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, ¿qué significa amar como Cristo ama? En la dimensión de la cruz. Dice en Mateo, Jesús: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Es una regla buena. Es una regla buena. Porque, ¿qué es el ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo te llamas? Javier. Si ahorita Javier le pego y le tiro un diente, si se rige por esta regla, para ser buenos, solamente me puede tirar un diente, no me puede tirar dos. Porque ¿qué es lo usual que uno hace? Cuando uno está enojado, si yo le tiro uno, él necesariamente dice, si le tiro todos, yo se los voy a tirar, porque lleva muerte dentro de él. La muerte que llevamos no mide. ¿Cuántas veces tú has pecado y dices, ¿hasta dónde me metí? ¿Hasta dónde caí? Es que el pecado no tiene llenadera. Entonces, hubo de pronto una regla buena. Pues estamos viendo que ya el cristianismo no es amar, no es ser buenecitos, es ser santos. Entonces, Jesús dice, ya antes se les dijo, sean buenecitos. ¿Cómo? Pues, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahí es donde viene la radicalidad del mensaje cristiano. Fíjense, le dice Jesús. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a cargar una milla, llévala 2. A cualquiera que te pide algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado. ¿Qué está diciendo? Esto es grave. Te está diciendo, al que te venga a hacer daño, no te resistas, déjate crucificar. Eso es ser cristiano, ¿eh? Ahora díganme, vamos a empezar por nosotros mismos. ¿Conocen a alguien dentro de la Iglesia Católica que haga eso? Porque si estas palabras no son un cuento, un chiste, ser cristiano sí es diferente a ser budista y ser otra cosa. Porque el musulmán tendrá sus reglas para ser buenecito, pero quiero que me digan una sola religión, una sola ideología que te diga, si te vienen a golpear, déjate crucificar por amor a Cristo. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te quitan el manto, también da la capa. Si te hacen la injusticia en el trabajo de ponerte una carga y caminar una milla, tú caminas 2. ¿Conocen a alguna persona que viva así? ¿Conocen a una persona dentro de la iglesia? O, brinquemos, ¿conocen en alguna otra religión a alguna persona, han tenido la experiencia de conocer a una persona que viva así? Es que
Es obvio que no, porque la única razón para poder vivir esto es que tengas vida eterna. Es decir, que estos daños no te maten. Y en realidad, cuando vienes y te van a hacer un daño, es que tú o estás loco o eres masoquista si te dejas pegar, o tienes algo más grande que el daño que te van a hacer. Y esa es la respuesta del cristianismo. El cristianismo dice, el cristiano puede hacer esto porque tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces te das cuenta que si ya tienes vida eterna, demuéstralo. Porque si no, empecemos a sacar conclusiones. ¿Qué es ser cristiano? Rezar. Los musulmanes rezan más que nosotros, a todo tiempo. En México me recuerdo, en un estadio, estaba jugando Arabia Saudita, llegó el momento de la oración y la porra se puso a hacer oración en el estadio. Entonces, es ser cristiano. Ser cristiano es ser buenecito. Les acabo de decir, un ateo, yo conozco muchos ateos buenecitos, que mínimo hacen el ojo por ojo, diente por diente, no son injustos. ¿En qué está ser cristiano? Dice San Pablo. Llevamos en nuestra carne, obviamente, ya cuando se aceptaba ese querigma, ese anuncio, llevamos en nuestra carne y a todos lados el morir de Cristo, para que así se manifieste su vida en nosotros. Repito, vean qué importante lo que está diciendo San Pablo. Llevamos en nuestra carne el morir de Cristo, para que se manifieste su vida en nosotros. Voy a poner un ejemplo. Hay un movimiento en la iglesia, es un movimiento de iniciación cristiana que se llama el Camino Neocatecumenal, aprobado por la iglesia y todo. Es interesante, por ejemplo, el año pasado, el Papa Benedicto, ellos hacen misiones pero en familia. No es que se va uno, se va papá, mamá y los hijos. Y para acabar, el Camino Neocatecumenal, sobre todo en Europa, tiene el índice más alto de natalidad. Tú conoces no sé si alguien conoce alguna familia del Camino Neocatecumenal, pero tienen de 6, 8, 10, 12 hijos. Y esos papá, mamá, 6, 8, 10, 12 hijos, se van varias familias a vivir. Y por ejemplo, el año pasado el Papa Benedicto mandó a, no sé si fueron 5 o 6 familias, a China, sin saber una palabra de chino, en un país en donde no está permitido predicar, porque la iglesia católica es clandestina. ¿Cómo le hacen? Primero miren, pónganse en la cabeza, papá, mamá, hijos. De hecho, dentro de ellos había un banquero que vendió todo y se fue para allá con la familia. ¿Qué pasa? Están logrando conversiones allá. ¿Por qué? Porque los chinitos, sean ateos, budistas, de la que sean, empiezan a decir, estos llegan sin nada y no están desesperados. Se les muere una persona y no se devastan. No saben el idioma y se ayudan entre ellos. No tienen que comer y uno da un pan, uno da la leche. Algo tienen. Lo que a mí me mata, si a mí me criticaran, si yo no tuviera para comer, si se me estuvieran muriendo mis hijos, yo sí me desespero. ¿Qué tienen estos? Tienen vida eterna. Porque es la única manera de que tú puedas comprobar que la vida de Cristo está en ti. Es la única. Cuando tú puedes, que alguien te va a perseguir y tú dices, mira, ni la pobreza, ni tu persecución, ni tu calumnia, ni el sufrimiento, ni el dolor puede sobre mí, porque tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Por eso termino la conclusión con la carta de San Pablo a los Filipenses. Dice en el capítulo 3, dice San Pablo, todo lo considero pérdida si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Voy a dejarles la traducción real en griego.
Cuando dice, y todo lo considero basura, en griego más bien se tendrá que traducir, y todo lo considero estiércol, mierda. Y todo lo considero estiércol a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección. Quiten el sentir, es una mala traducción. Experimentar, porque esto no se trata de sentimentalismos. El poder de su resurrección, es decir, de que llevo vida eterna. Y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Conclusión. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una persona. La otra vez tengo varias iniciativas de evangelización, algunos canales en YouTube, y estaba haciendo un blog de eso. Se me hace interesante de que, por ejemplo, el Dalai Lama tiene más seguidores que el Papa Francisco. Y muchos de los seguidores, yo diría la mayoría de los seguidores del Dalai Lama, no son budistas. Lean los tweets del Dalai Lama, son bonitos, te invitan a hacer el bien. Y tú dices, pero el Papa hace lo mismo, sí, pero el Papa anuncia el bien, pero el bien no es un bien abstracto, tiene nombre, ojos, boca, nariz, llamada Jesucristo, y eso estorba a la gente. El budismo puede ser muy bueno, porque la gente no tiene problema en darle follow al Dalai Lama, porque el Dalai Lama nunca lo va a comprometer con su persona. Es más, ni siquiera ya menciona ni siquiera a Buda. Buda mismo dijo, Buda le dijo a sus discípulos, olvídense de mí y sigan mi camino. Lo que pasa es que con Cristo no se puede hacer eso, porque Cristo no nos dejó un camino. Él es el camino. Yo soy la verdad, yo soy el camino, no un camino, el único, el camino. Yo soy la verdad, no una verdad, la verdad. Yo soy la vida, no una vida, la vida. Por eso estorba a Cristo. Por eso es perseguida la iglesia. No nos maltratan ni nos persiguen a nosotros como católicos por nuestra linda cara, sino porque el mundo odia a Cristo. Es más, el mundo se beneficia de muchas actitudes de un cristiano. Se ayuda al pobre y todo eso, pero le sigue estorbando, porque mientras tú digas que tu fe no es una idea, no es una actividad, no es un sentimiento, es una persona con nombre real, viva, que murió por ti, llamada Cristo, será un estorbo. Porque cuando es una persona, ya viene la consecuencia. Hay que escuchar a esa persona y esa persona te da sacramentos, funda su iglesia sobre los apóstoles. Ya de ahí viene todo lo demás, pero si no te cabe en la cabeza que el cristianismo es Cristo, no puedes tener ni vida eterna y lo único que vas a estar aquí en la iglesia católica por un rato mientras no te toca la muerte. Muerte emocional, que te abandone tu novia, tu esposa, tu esposo. Muerte física, que te pegue un cáncer. Hasta ahí va a llegar tu fe. Hasta ahí va a llegar tu fe. Ojalá que podamos interiorizar en esto. Les digo, aquí hice un mega resumen de esto. Pero quedemos con esa frase de San Pablo. Todo. Está diciendo todo lo que yo había aprendido. Él había tenido uno de los mejores maestros judíos, Gamaliel. Pero todo eso, toda la ganancia, toda mi fama, todo mi dinero, todo lo considero estiércol. Todo lo considero mierda a causa de poder ganar a Cristo. El cristianismo no es una idea, no es un sentimiento, es una persona. Si entendemos esto, entonces en base a eso, ya las siguientes 2 charlas vamos a poder entender bien cómo poder relacionarnos. Porque si está grave la cosa, y mucha gente, yo he escuchado hasta católicos decir, es que en realidad no hay diferencia en las religiones. Mientras nos llevemos bien, espérate. Esa es la meta del católico. No, la meta del católico es una persona, Cristo. Configurarme, semejarme a Él, olvidarme de mí mismo, cargar mi cruz, seguirlo, amar con su amor, que es decir, un amor que ya nada lo quita, ni la persecución, ni la enfermedad, ni la muerte.
Y entonces dime una sola persona, una sola religión que te da vida eterna como te la da Cristo. Ninguna. Si todavía tú vives en muerte, significa que no estás mirando a Cristo. Tan sencillo como eso. Si todavía tú tienes miedo de que se te muera tu mamá, es decir, en pocas palabras, de que tu mamá siga siendo tu Dios, es que a Cristo lo tienes en una idea o en un sentimiento, pero no has entrado a profundidad y decirle, Señor, sí, el primer paso eres tú. Vivo por ti, voy hacia ti. Todo lo quito, todo es basura por ganarte a ti. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar esto. Así como están, cierran sus ojos y repiten después de mí. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos consagramos también a María, la primer creyente, la primera que recibió el querigma, ese anuncio, porque ella se le anunció lo que le iba a pasar a su hijo. Y aún así dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero te va a atravesar una esperada el corazón, no importa, hágase en mí. ¿Qué es más terrible para una madre que le maten a su hijo y de esa manera? Sin embargo, yo digo, hágase, fiat. Entonces vamos a pedir su intercesión diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.